Muy buen día a todos. El día de hoy vamos a estar haciendo una presentación de un estudio de casos de la empresa Conalvías, presentada por los estudiosos Eliana Álvarez, Carolina Echeverry, Jesús García, quien les habla en este momento, y Luis Mesa. Esto hace parte del programa de responsabilidad social corporativa dirigido por el docente Nelson Castaño. Entonces, lo primero es tener un contexto de la organización. ¿Qué es Conalvías? Pues es una empresa dedicada a construcción de obra civil que durante el estudio del caso que hicieron García, Moncada y Salinas en el 2016, justamente sobre un programa de remuneración emocional, nos enseña cómo esta organización con más de 6.000 trabajadores decide implementar estrategias para impactar en la alta rotación que suele tener este personal en el contexto laboral y asimismo mejorar esas condiciones laborales que por lo general son difíciles y precarias. La empresa Conalvías es una empresa de origen caleño que a través del tiempo se ha expandido en distintos países, ya no solo tiene cobertura a nivel nacional, su sede principal bien está en Bogotá, pero tiene proyectos en Perú, en Cartagena, en Panamá, en Estados Unidos, en fin, es una empresa que se ha expandido en gran medida y entiende la importancia de invertir justamente en sus trabajadores. Por ello, desarrolla toda una estrategia integral para beneficiar a todos sus trabajadores, pero no solo a los trabajadores, también a su familia. En ese sentido, desarrolla un conjunto de estrategias vinculadas a un programa de remuneración emocional que este programa buscaba justamente mejorar el sentido de pertenencia, la satisfacción, mitigar el impacto de la alta rotación que tiene el personal. Y un aspecto importante de este programa de remuneración emocional es que no solo buscaba impactar en el trabajador por sí mismo, sino que también buscaba llegar a la familia de los trabajadores, lo cual, digamos que es un buen pronóstico de lo que se podía esperar de un programa de responsabilidad social, en este caso aplicada desde la empresa con el BIAS, con su programa Remuneración Emocional. Hola a todos, mi nombre es Carolina Echeverry. En esta diapositiva vamos a analizar cómo el programa de bienestar o el programa de remuneración emocional que creó Conalvías se alinea de manera estratégica con 4 de los objetivos de desarrollo sostenible específicos. Es importante mencionar que esto no se realizó de manera al azar ni por suerte, sino que fue una decisión deliberada que tomó Conalvías para que se sujetara sus programas de bienestar con los objetivos globales de sostenibilidad. Comenzamos entonces con el ODS número 8, que es trabajo decente. Consideraríamos entonces que es el eje central de este programa de bienestar y se basó en 2 objetivos principales. El primero de ellos fue salarios competitivos y equitativos. Pudimos ver que la organización, dependiendo del rol que cada persona ejerce dentro de ella, tiene su debido salario o tiene las debidas remuneraciones correspondientes. El segundo objetivo que se trazó fue reducir la rotación de personal debido a que la gente o el personal o sus empleados fueron comprometidos, se sintieron con más sentido de pertenencia al estar vinculados con este programa de bienestar. Podríamos decir entonces que esto es un gana y gana. Gana la empresa al tener personal más comprometido que realiza sus funciones con responsabilidad, con el entusiasmo necesario, y gana la organización al tener menos rotación y al no estar capacitando constantemente a su personal. El ODS número 3 aparece por su parte debido a que la organización o Conalvías, por medio de este programa, ofrece múltiples beneficios en relación con la salud mental y salud física de las personas. Vemos que los directivos y las personas con cargos ejecutivos pueden acceder a medicina preparada no solo para ellos, sino para sus familias. En nuestro país, que es un poco complejo el tema de la salud, podría ser muy beneficioso para ellos. Adicional a esto, tienen unas pólizas que protegen a sus familias y que los protege a ellos en caso de situaciones difíciles. No siendo tan explícito, dentro del programa se habla del clima laboral sano, lo cual contribuye también para que la organización y las personas que en él trabajan puedan tener una salud mental adecuada. Por su parte, el beneficio educativo, el ODS número 4, es uno de los más valorados dentro de este caso. Es valorado porque ofrece 4 salarios mínimos para las personas que quieran acceder a educación superior en instituciones que estén avaladas por la Secretaría o el Ministerio de Educación. Esto es vital. La empresa reconoce que invertir en capital humano no solo los beneficiará a ellos como trabajadores, sino que a ellos como empresa también. Podemos decir entonces que un trabajador que tenga una mejor formación, no solamente a nivel personal se siente más desarrollado y puede acceder a mejores cargos, sino que la empresa también puede contar con personal más competente para las áreas en las que se encuentra y podría incluso ascender, tener ascensos o planes de carrera dentro de esta organización. Además, los empleados mencionaron que este beneficio aumenta su nivel de compromiso y sentido de pertenencia dentro de la organización. Ahora vamos con el ODS número 10, reducción de las desigualdades, y podríamos decir que es un poco complejo en este sentido porque en este caso de Conalvías se encuentra de pronto una contradicción importante que el mismo caso lo muestra. Si bien la remuneración emocional contribuye a contrarrestar un poco las desigualdades, este beneficio solamente es para las personas o los trabajadores directos de Conalvías. Los beneficios se distribuyen de manera jerárquica. Los cargos que tienen gestión y dirección pueden acceder no solamente a educación superior, a medicina prepagada, a planes de bienestar como clubs y gimnasio. Los cargos operativos solamente tienen acceso a planes exequiales para ellos y para sus familias. Esto es progresivo dentro de una perspectiva de reconocimiento, pero también es regresivo desde la perspectiva de la equidad. El caso mismo estudiado lo menciona como una oportunidad de mejora, ya que los principales beneficios son para los cargos administrativos y de gestión. Además, es un poco crítico que los contratistas y las personas que están tercerizadas no tengan acceso a ninguno de estos beneficios. Pero aún así, el programa contribuye a reducir la inequidad dentro del alcance que yo le han dado en el programa. Hemos diseñado este diagrama mostrando que los ODS o estos 4 ODS que hemos mencionado no son independientes dentro de sí mismos, sino que por el contrario son un conjunto que se complementan, ya que el trabajo decente no podría ser posible si no tenemos una salud integral y una educación. Y la reducción de desigualdades ODS 10 corresponde o depende de que estos tres ODS adicionales o 3 pilares se implementen con calidad. Conalvías diseñó este programa que, si bien no es perfecto, tiene grandes oportunidades de mejoras que veremos en las diapositivas siguientes. Mi nombre es Eliana Álvarez y en este espacio vamos a hablar de esos proyectos y programas que Conalvías decidió implementar en la empresa desde esas iniciativas de responsabilidad social empresarial.
La empresa decidió, digamos, agruparlos a través de 4 ejes estratégicos, como lo que estamos viendo en pantalla. El primero hace referencia al eje de estándar laboral. Aquí hay un programa bandera, estrella, digamos, al que se le hace mucho énfasis dentro de la lectura y es denominado como el programa de remuneración emocional. El segundo eje hace referencia a derechos humanos y contribución social. Aquí estratégicamente la empresa buscó liderar o ganarse esa área social precisamente para operar con normalidad, digamos, y esto se aseguraba mediante jornadas médicas y capacitación de derechos humanos, previniendo así esos conflictos sociales. El tercer eje es denominado el eje de medio ambiente. Aquí se implementaron programas de ahorro de agua, de energía y también una gestión segura de residuos y también, digamos, se ejecutaron esfuerzos para el tema de evaluación ambiental de los proveedores. El último eje hace referencia a la lucha contra la corrupción. Aquí, digamos, se implementó el código de conductas éticas y sistemas de control para prevenir ese lavado de activos y esto generó, digamos, que a través de auditorías externas e internas, digamos, se generara, digamos, se promoviera esa cultura para que a través de canales seguros y confiables, digamos, el empleado sintiera como el espacio para delatar, digamos, conductas que iban en contra precisamente de esa política de cero corrupción. En cuanto a estos grupos de interés impactados, tenemos que hablar de los grupos de interés externo y interno. Entre los grupos de interés internos, pues tenemos que mencionar a todos los empleados que están distribuidos en los niveles jerárquicos. Aquí estamos hablando de los empleados, de los trabajadores y obviamente de la familia de los trabajadores. Y dentro de los grupos de interés externos, tenemos que hablar de esas poblaciones vecinas, esas poblaciones aledañas. Aquí citamos a las comunidades locales y vecinas, a esa población infantil y a esas mujeres impactadas, digamos, positivamente a través de esas políticas de equidad de género para su vinculación laboral en un sector, pues, tradicionalmente, digamos, representado por los hombres. En cuanto a los principales impactos y resultados, pues mencionamos varios, pero vamos a resaltar, digamos, ese impacto generado en los empleados, pues se logró otorgar más de 55.000 beneficios de salud, de educación y seguros, elevando, digamos, ese bienestar, esa calidad de vida de las familias. Otro impacto representativo fue la retención del talento. El programa de remuneración emocional redujo significativamente esa rotación de personal y logró mejorar el clima laboral. El impacto, sin duda, que representó la productividad corporativa. Esa inversión que generó Conalvía generó un retorno tangible basado en ese compromiso, en esa eficiencia y en ese alto desempeño de capital humano, como describe la fuente. Y otro impacto representativo es el desarrollo profesional, pues aquí los empleados lograron, digamos, acceder a esos auxilios educativos y esto permitió su crecimiento y poder, digamos, aspirar y a ascender dentro de la empresa. Y un impacto muy positivo fue precisamente también esa vinculación comunitaria, pues se lograba priorizar la contratación de mano de obra local y se implementaron políticas de equidad de género en los frentes de obra. Y a nivel de gestión social, se lograron resultados en el ahorro de agua, en el ahorro de energía, además de establecer un manejo integral de los residuos sólidos en las obras. Entonces, entre estos impactos mencionados y entre muchos otros, finalmente la empresa logró, digamos, posicionarse con una reputación y una ética, digamos, valorada. La empresa consolidó, digamos, su imagen como un negocio responsable, alineado con esas estrategias internacionales del Pacto Global de las Naciones Unidas. Y ya llegados hasta este punto, podemos identificar algunas fortalezas y debilidades que tuvo la implementación de este programa. Como parte de esas fortalezas, identificamos la integración de la responsabilidad social empresarial como parte de la estrategia corporativa. Es decir, no solo era algo apartado dentro de la organización, sino que era un conjunto de estrategias, que existía un área encargada de ello, que existía personal independiente para poder ejecutar todo este programa en la organización. Existía una inversión permanente y que buscaba también que fuese sostenible en el tiempo, por eso se priorizaban algunos programas, se generaban, digamos, este conjunto de estrategias, se generaba toda una planificación anual para que esto pudiera ser sostenido, como bien se dice, en el tiempo. Asimismo, como mencionamos en un principio, estos beneficios estaban extendidos no solo a los trabajadores, que era el público principal del programa de remuneración emocional, pero también buscaba llegar a las familias de los trabajadores. Entonces vemos que entiende la importancia que tiene para un colaborador o para un trabajador, su familia en ese sentido busca impactar positivamente. A su vez buscaba esa creación del valor compartido, de que todos los trabajadores que estuviesen inmersos en la organización se sintieran parte de la misma y asimismo lo retribuyeran a través de una mayor productividad, a través de sentirse parte de la organización. Eso como parte de estas fortalezas que se identificaron. Y por otra parte se encuentran como debilidades justamente que los beneficios eran implementados de manera jerárquica. ¿Qué quiere decir eso? Que los altos directivos tenían mayores beneficios que el personal operativo. Otro aspecto es que existía una escasa medición de ese impacto social. A su vez, se encontró ausencia de indicadores de medio ambiente, de componente social y de gobernanza. Y a su vez, aunque estaban vinculados al Pacto Global, no se utilizaron los estándares internacionales para realizar el reporte de esos beneficios e indicadores que se generaban. Si bien el caso demuestra una estrategia sólida de bienestar, se hace necesario fortalecer esa medición y transparencia para que justamente puedan cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible. En esta diapositiva queremos ir un poco más allá de lo que funcionó en Conalvías. Vamos a hablar entonces un poco sobre los costos, los obstáculos que tuvieron que enfrentar y las lecciones aprendidas que nos dejan para que otras organizaciones puedan ejecutar este tipo de proyectos. Porque la responsabilidad social empresarial no es un camino lineal, no es un camino recto, es un camino con obstáculos, es un camino con altibajos, es un camino donde se hay que generar ajustes debido a los aprendizajes y sobre todo podemos decir que es un camino con mejora continua. En este sentido, entonces hay 3 desafíos que nosotros vamos a mencionar. El principal de ellos es la equidad, es el primer desafío con el cual se tuvo que enfrentar Conalvías, debido a que, aunque se menciona que hay equidad, se presenta inequidad en la distribución de los beneficios con el personal que tienen en su organización, ya que las personas que tienen cargos administrativos o directivos tienen beneficios como gimnasio, club, medicina prepagada y educación superior. Las personas que tienen cargos operativos, que son en su mayoría la mayor cantidad de personas, solamente tienen beneficios planes esenciales.
Adicional a esto podemos encontrar o pudimos ver que los empleados tercerizados quedaron completamente excluidos de estos beneficios. Por lo tanto, la responsabilidad social empresarial debe integrarse con la estrategia desde el inicio. Se debe considerar todo el personal, se debe considerar todos los grupos de interés. Un programa de bienestar que reproduce desigualdad, digamos que no va a tener la misma credibilidad que un programa que desde su inicio integre de forma equitativa a todos los miembros. Eso en cuanto a la equidad. El segundo desafío que tenemos es la sostenibilidad, y en este punto de la sostenibilidad hay tres aspectos importantes. Uno de ellos es la responsabilidad social que debe integrarse con la estrategia de la organización. No puede ser un programa cosmético, debe ser un programa real donde se integren, se conecten todos los presupuestos, la contratación, la tecnología, las operaciones, y se puede hacer de manera integral en todos los aspectos, incluyendo los contratos por tercerización. Otra de las lecciones en este punto de sostenibilidad es que las personas son un activo estratégico, es una inversión en capital humano. Cada beneficio, cada programa, cada oportunidad de ascenso, de retorno medible, debemos nosotros saberlo gestionar. Aquí vemos en Conalvías que ellos invirtieron más de 1.000 millones, pero no sabemos si fue suficiente el impacto que se generaron en esos 1.000 millones. Porque no se supo si fue suficiente, y acaba el tercer desafío, que es la medición. Entonces, hay que tener indicadores de impacto social. Cómo medir si el programa realmente está funcionando. En el caso de Conalvías, se evaluó mediante encuestas de satisfacción o encuestas de clima laboral, pero estas encuestas son insuficientes porque las encuestas no nos van a permitir medir si realmente fue efectiva, por ejemplo, ese beneficio de la educación, si realmente a la organización qué aporte le está dando y qué aporte tiene al hoy, si se llevaron ascensos reales o si los beneficios redujeron significativamente el estrés en las personas, por ejemplo. Entonces, consideraría que la medición, lo consideramos que la medición es súper importante. Las personas son un activo estratégico, pero los activos hay que medirlos y se deben implementar esos indicadores cuantitativos desde el día uno. Lo que no podemos gestionar, no lo podemos medir. Y lo que no medimos, no lo podemos asimismo gestionar. Entonces, es interesante que haya alguna evidencia. Voy a comentarles acá un poco. Deloitte demostró en 2023 que las organizaciones con culturas centradas en las personas fortalecen su resiliencia y capacidad de adaptación. Un empleado que siente que es un activo valioso es más resiliente cuando llega a cambios. Conalvías creó exactamente eso, lo creó, pero entonces esto es una lección aprendida para las demás organizaciones, donde la responsabilidad social empresarial bien hecha no es un gasto, sino que es una inversión a corto, mediano y largo plazo. Y ya a modo de conclusión final, podemos decir que Conalvías no es un caso perfecto, pero sí nos sirve de modelo para las demás organizaciones que quieran implementar este tipo de salario emocional. Nos lleva a demostrar que precisamente es muy valioso el tema de la equidad, donde debemos evaluar desde un inicio de nuestros proyectos que se abarquen a todo el personal, que se pueda alinear con todos los ODS globales que nosotros queremos intervenir o hacer parte de nuestro proyecto. Y si otras organizaciones aprenden de estos desafíos desde el inicio y se diseñan indicadores que sean realmente efectivos, vamos a optimizar no solamente el tiempo, sino también recursos económicos, y vamos a ver más evidente el fruto o el resultado de esos objetivos que nos hemos trazado. Entonces, estos son los desafíos y lecciones aprendidas que tenemos. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Bueno, como recomendaciones estratégicas se sugiere alinear todas estas estrategias a la ISO 26000 o en su defecto a otras estrategias o certificaciones que realmente pueda implementarse en la empresa, como la CR10, la SG21 o la SA 8000, las cuales son certificables. Asimismo, implementar esos indicadores de Environment, Social and Governance o medio ambiente, social y gobernanza, justamente para tener una mayor transparencia y tener una, digamos, medición más objetiva de los procesos que se están implementando dentro de la organización y poderse comparar con otras organizaciones. Asimismo, elaborar los reportes bajo el GRI, los estándares GRI, medir esa satisfacción laboral de manera periódica para ver si realmente están cumpliendo con lo que piensan y están buscando con estos programas, evaluar esa responsabilidad social de la inversión, reducir las brechas entre trabajadores operativos y administrativos, muy importante, y declarar formalmente en el programa la integración de los ODS. En este caso se vio como uno de los principales, el número 8, que se ven otros dentro de ello de esta estrategia inversa, pero sí sería importante que lo dejen enmarcado en el programa de remuneración emocional para que efectivamente se tenga una línea base y asimismo se pueda orientar todo el proceso de la organización. Para concluir, el caso de Conalvías nos permite comprender muchos temas que abarcan la responsabilidad social empresarial. Va mucho más allá de realizar acciones aisladas referente al bienestar. Cuando estas iniciativas se integran a las estrategias de la organización, generan unos beneficios, tanto para los colaboradores como para la empresa y la sociedad. En este caso, el programa de remuneración emocional contribuyó a mejorar de una forma grandísima el compromiso y la productividad y todo el sentido de pertenencia de cada uno de estos trabajadores. Al mismo tiempo, que permitió proyectar una competitividad y una reputación de la organización a tope mediante su grupo de trabajo a nivel regional. Además, pudimos evidenciar un aporte importante al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en salud y bienestar, en educación de calidad y trabajo decente y reducción de las desigualdades en dicha empresa. Sin embargo, también identificamos oportunidades de mejora como implementar muchos indicadores, estándares internacionales que permitan medir con mayor precisión el impacto social de estas iniciativas y garantizar que esta gestión sea más transparente y más grande en el tiempo. En conclusión, consideramos que invertir en las personas no debe verse como un gasto, sino como una decisión estratégica, que también crea un valor compartido y favorece la sostenibilidad en organizaciones a largo plazo. Ahora nos preguntamos, ¿cómo pueden las organizaciones transformar el bienestar de sus trabajadores en una ventaja competitiva sostenible para todos sus grupos de interés? Donde vemos que, para finalizar, este caso nos deja una reflexión muy importante. Las organizaciones pueden convertir el bienestar de los trabajadores en una verdadera ventaja competitiva cuando entienden que las personas son su activo más valioso, además de su infraestructura, su potencial económico y demás. Como vimos en este caso de Conalvías, invertir en salud, la educación y el desarrollo profesional y el reconocimiento de los colaboradores no solamente mejora su calidad de vida, sino que fortalece también su compromiso, la productividad y el sentimiento de pertenencia. Esto se traduce en muchos beneficios para la misma empresa, como mejorar su reputación a nivel local, regional y también nacional,
además de una mayor competitividad y relaciones más sólidas entre sus diferentes grupos de interés. Además, la sociedad también se beneficia porque se generan empleos más dignos, se impulsan a desarrollar socialmente, lo cual contribuye a un cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. En conclusión, la responsabilidad social empresarial deja de ser un costo cuando se integra una estrategia de negocio y se convierte en una herramienta que crea un valor compartido entre la empresa y su potencial humano. Una empresa que cuida a sus colaboradores también fortalece su crecimiento y contribuye al bienestar de la sociedad.